Bienvenido todo el mundo a la rueda de prensa estacional de la Agencia Estatal de Meteorología correspondiente al otoño de 2020, que comenzará el próximo martes, día 22 de septiembre, a las 15:31 horas peninsular, 14:31 en Canarias. El verano todavía le faltan pues 4 días prácticamente, aunque con el tiempo que tenemos ya parece que estemos en el otoño. Bueno, vamos a hablar, como siempre, empezaremos la rueda de prensa con el resumen del verano. Vamos a hablar del carácter climático del trimestre junio, julio y agosto, que se corresponde con el verano de 2020. Y hay que señalar que el verano de 2020 ha sido muy cálido. Ha tenido una temperatura media en España de 23,9 grados, lo que supone 0,9 grados por encima del valor normal. Las temperaturas máximas han estado más de 1 grado por encima y las mínimas algo menos de 1 grado, 0,7 grados. Y como veis en el mapa, ha sido especialmente cálido, sobre todo en puntos del centro y sur de la península, así como en el archipiélago canario, mientras que en el norte también ha sido cálido, pero no de manera tan marcada. El mes de junio, si recordáis, fue un mes que calificamos como normal en AEMET. Es el único mes de este año 2020 en el que la temperatura media ha estado por debajo de los valores normales. Julio fue un mes muy cálido, sobre todo en el centro y oeste de la península, y agosto fue muy cálido, especialmente en puntos del norte y este de la península. Así que bueno, esta es un poco la vista general. Y en cuanto a episodios extremos, este verano habría que destacar 2 olas de calor. Este verano se han registrado 2 olas de calor. La primera, del 25 de julio al 2 de agosto, una ola de calor de 9 días, bastante larga, en la que se registraron temperaturas muy elevadas en prácticamente toda la península y Baleares, y en la que, por ejemplo, el aeropuerto de Donostia-San Sebastián, en Hondarribia, se batió el récord absoluto de temperatura con 42,2 grados el día 30 de julio. También fue un episodio con temperaturas nocturnas muy cálidas, de manera que, por ejemplo, Melilla no bajó ni de los 31 grados la noche del 2 de agosto, récord también, 31,8 grados. Posteriormente hubo otra ola de calor de 5 días, del 6 al 10 de agosto, con temperaturas muy elevadas, sobre todo en el sur de la península, y un episodio cálido en Canarias, los días 25 a 27, que no se calificó como ola de calor, pero que realmente dejó temperaturas mínimas muy elevadas, por encima de los 30, incluso 32 grados en puntos del interior del archipiélago, y un récord de temperatura mínima. En el aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos, no se bajó de 29 grados el día 27 de agosto. Ya vemos que ha habido 2 horas de calor y después hablaremos largo y tendido de estos episodios de tiempo extremo de las olas de calor registradas en España desde los años 70, después de la exposición del verano. Poquito más que vamos a decir, bueno, este verano ha sido el 9º más cálido de la serie, ha sido el 6º consecutivo con temperaturas por encima de la media. Es el periodo más largo desde que tomamos registros, desde el año 65, en el que esto ocurre, los 6 últimos veranos con temperaturas por encima de la media. Pero además ha sido el 9º más cálido de la serie y del siglo, con lo cual esto significa que los 9 veranos más cálidos se han producido este siglo. 9 de los 10 veranos más cálidos se han registrado en el siglo XXI y 5 de esos 10 veranos más cálidos en la década actual, en la década que termina ahora en 2020. Una tendencia muy clara al calentamiento que se nota también no solo en la superficie, sino también en el entorno oceánico o en el mar que nos rodea, ¿no? De hecho, el mar Mediterráneo este verano ha registrado su 4ª temperatura más cálida en la superficie desde 1981, y observamos que en la zona entre Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, pues la anomalía de temperatura del agua del mar ha sido muy, muy elevada, muy clara. De hecho, el agua del mar Mediterráneo en verano ha aumentado, ha subido su temperatura alrededor de 1,6 grados desde 1980. La temperatura del Mediterráneo se está calentando también claramente. Y nada, comentar simplemente en cuanto a temperaturas el periodo actual del año 2020, desde enero hasta agosto. Hay que destacar también que está empatado con 2017 como el año más cálido de la serie. O sea, no solo está siendo cálido el verano, sino que todo el año 2020 ha sido, de momento, empatado con 2017, el más cálido de la serie, con 17,1 grados de temperatura media, 1,4 grados por encima de lo normal. Si septiembre acaba cálido, con temperatura por encima de lo normal, ya será 2020 el año más cálido de la serie. Y por el momento, la primera quincena de septiembre está siendo cálida, ¿eh? Tenemos más de 1 grado por encima de lo normal. Así que ahí va a estar la cosa, pero 2020, desde luego, un año de los más cálidos, si no el que más, por el momento. Bueno, hablaremos rápidamente de las precipitaciones en el verano. Lo más destacable es que ha sido un verano normal en cuanto a lluvias. Ha llovido lo que se puede esperar en un verano, con un junio que fue húmedo, un julio seco, un agosto de nuevo húmedo. En general ha llovido prácticamente normal, 75 litros por metro cuadrado. Eso sí, en zonas del norte
del este, en Baleares y también en Canarias, ha llovido más de lo normal. Eso no quiere decir que haya llovido mucho, sino que lo normal es que llueva poco, pues ha llovido algo y ese algo ha hecho que el verano en estas zonas sea lluvioso, ¿no? En cambio, en la zona centro, en el oeste de la península, sí que ha sido un verano por más seco. Pero destacaría dos episodios en verano que han sido pues quizás significativos. El primero de ellos, una dana que tuvo lugar entre el 11 y 12 de agosto. Esta dana dejó récords de precipitación en zonas del sur, de la mitad sur peninsular, como la ciudad de Córdoba, donde el 12 de agosto fue el día más lluvioso en verano desde que hay registros, y en Ciudad Real, que también llovió 28 litros por metro cuadrado, suponen el récord del mes de agosto. También hay que destacar el episodio a mediados de agosto de unas borrascas inusualmente profundas, que se profundizaron por ciclogénesis explosiva, que estaban situadas en las Islas Británicas aproximadamente, pero que afectaron a Galicia y Asturias con bastante lluvia. Un episodio pues no del todo normal para ser pleno verano, ¿no? Y dejaron muchas lluvias en el noroeste de nuestro país. Y bueno, ya voy a ir yo terminando el resumen de lo que es este año, el año hidrológico, es decir, el año que comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre, al que le quedan 12-13 días escasos. Hasta la fecha está siendo húmedo, ha llovido un 11% más de lo normal, 688 litros por metro cuadrado. Y hay que destacar que en todas las cuencas de acumulación de AEMET, algo equivalente a las cuencas hidrográficas, pues en casi todas ellas ha llovido más de lo normal, por encima de la media, salvo en las tres cuencas que se sitúan en el sur y suroeste, ¿no? La cuenca del Guadiana, la del Guadalquivir y la del sur, donde las precipitaciones han sido inferiores a lo normal. Y bueno, este año natural, una pincelada, está siendo también húmedo y coincide, ¿no? Un 11% más de lluvia de lo normal con respecto a, pues a lo que sería esperable a 13 de septiembre. Está siendo húmedo, muy húmedo en la vertiente mediterránea y Baleares y más bien seco en el Cantábrico, en zonas de la vertiente atlántica y en Canarias. Y bueno, ahora sí, vamos a explicar un poquito un tema en el que queremos hacer más hincapié. Como ya ha terminado la década, o va a terminar, ya no va a haber más veranos esta década, entonces podemos hacer un resumen referido a las olas de calor que hemos tenido en España desde los años 70, ¿no? Los estudios comienzan en 1975. Lo primero de todo hay que recordar qué entendemos por ola de calor, porque cualquier momento en el que haga calor en verano no es una ola de calor. Una ola de calor es un episodio de altas temperaturas caracterizado por la adversidad, porque las temperaturas son realmente muy altas. Nosotros hablamos de que estén en el rango de entre el 5% de las más altas medidas en julio y agosto, es decir, días muy calurosos. Un episodio extenso, es decir, que afecte por lo menos al 10% del territorio, y un episodio duradero, que dura al menos 3 días consecutivos. Cuando tenemos las tres cosas, adversidad, extensión y duración, superando ciertos umbrales, podemos hablar de ola de calor. Bueno, pues desde el año 1975 en España hemos tenido cerca de 70 horas de calor, ahora no recuerdo el número exacto, pero creo que son 67 horas de calor. Y este gráfico es muy llamativo porque las hemos desglosado por décadas. Y bueno, es rápido, se ve rápidamente que el número de horas de calor en la última década, es decir, desde 2011 a 2020, es de 23, mientras que en las décadas anteriores oscilaba entre 11 y 12. La primera década, 75-80, como no está completa, por eso está un poquito sombreado. Pero vamos, ya se ve a primera vista que las olas de calor pues prácticamente se han duplicado. Aunque los datos de 2020 son provisionales, el año pasado, cuando analizamos con más detenimiento los datos, incluso nos salió una ola de calor más de las que habíamos calculado previamente. Pero bueno, ya vemos que es el doble, ¿no?, de olas de calor. Es interesante también destacar el número de días al año en los que nos encontramos en ola de calor, porque decimos las olas de calor pueden durar 3 días, pero eso es lo mínimo, pueden durar incluso 26, como la ola de calor de julio de 2015. Bueno, pues si analizamos los días en los que España se ha encontrado en situación de ola de calor al año, aquí sí que es muy llamativo que en las 3 décadas anteriores teníamos una media de 6 días al año en situación de ola de calor, y esta última década hemos padecido 14 días de situación de ola de calor, es decir, más del doble de días al año que en décadas anteriores. Por tanto, ya vemos que tenemos más olas de calor, más días en situación de ola de calor, y si hacemos el cociente entre número de olas de calor y número de días, nos sale que estas olas de calor, además de ser más abundantes, también duran más. Así que estamos, digamos, sufriéndolas de manera pues más frecuente. Además, si nos centramos en la anomalía, es decir, en cómo de cálidas están siendo estas olas de calor, la anomalía es un dato que representa cuánto se ha desviado la temperatura máxima en esta ola de calor con respecto al umbral que se utiliza para hablar de ola de calor.
Bueno, pues si nos fijamos, la década que termina también tiene la anomalía más alta. O sea que, resumiendo, también hablaríamos de que en la última década se han registrado las olas de calor más intensas en España desde que hay registros. Y finalmente, si nos centramos en la extensión y la contabilizamos mediante las provincias afectadas, bueno, en los años 80 realmente hubo un poquito más de extensión afectada, después bajó, pero en la última década, desde luego, otra vez la extensión de provincias afectadas ha aumentado con respecto a las dos décadas anteriores. Así que, resumiendo, para resumir, olas de calor en nuestro país en la última década más frecuentes, casi el doble, más duraderas, casi más del doble de días en situación de ola de calor, más intensas y también más extensas que en las dos décadas anteriores. Evidentemente, los episodios extremos tienen repercusión clara en la salud de las personas y ahora, pues, de este tema nos va a explicar compañera Beatriz Cervella más detenidamente algunos aspectos muy interesantes. Así que yo de momento cierro el micro porque Bea nos va a explicar esto y también algunas cosas destacadas del verano en el mundo, así como la predicción para el otoño. Adelante, Bea. Gracias, Rubén. Bueno, pues en primer lugar, gracias por estar ahí, gracias por asistir, por vuestro tiempo, espero que sigáis bien. Voy a compartir la presentación y voy a empezar, bueno, ya sabéis que yo siempre me voy un poco afuera de lo que pasa en España, pero lo que vamos a hacer es apuntalar un poquito también lo dicho por Rubén en relación a las olas de calor. Dejadme compartir la presentación y ahora nos ponemos. Bien. Entonces, yo de lo que os voy a hablar es de estrés térmico en el trimestre junio, julio, agosto, lo que se entiende como verano climático de 2020 en Europa. Entonces, realmente en Europa Occidental también hubo olas de calor a finales de julio, principios de agosto, y otra forma de analizarlas es trabajar pues, con índices como el que ahora os presento, que se denomina índice térmico universal y que pues, mide un poco el estrés térmico al que se ven sometidos nuestros cuerpos como resultado de las situaciones meteorológicas. Para calcularlo se emplean variables meteorológicas como por supuesto la temperatura del aire, pero también incluye la humedad, la velocidad del viento y la radiación. Entonces, lo que os presento aquí es el número de días durante los cuales se alcanzó la categoría máxima de estrés. Hay 10 categorías, el 10, que es el que os presento, sería calor extremo, sensación de estrés por calor máximo, mientras que el número 1, el más inferior, sería estrés pero por frío. Bueno, pues el número de días en que hemos alcanzado la categoría máxima de estrés por calor, referida a ese índice térmico universal, a lo largo del verano, entendido como junio, julio, agosto, del año 2003 a vuestra izquierda y del 2020, el actual, a vuestra derecha. Entonces, lo importante, nos vamos a quedar con el de la derecha, es que, pues ese número de días en el sur peninsular rebasó lo que es la media del periodo de referencia, pero sobre todo lo que nos importa es que incluso superó el número de días que acontecieron en 2003. Y 2003 fue un año, seguramente lo recordáis, muy especial porque hubo una ola de calor histórica en Europa con una mortalidad asociada a ese evento calculada o estimada en torno a 35.000 personas, de las cuales pues aproximadamente 10.000 esos decesos se produjeron en Francia, y en España pues el Centro Nacional de Epidemiología estima pues que se produjeron 6.500 muertes. Entonces estamos diciendo que este verano hemos alcanzado más días con estrés térmico que el año 2003. Por supuesto, situaciones de ola de calor o de índice de estrés térmico máximo tienen graves implicaciones en la salud. Seguramente lo primero que pensamos es en el golpe de calor, pero es que en realidad hay pues, una sobremortalidad asociada pues, a enfermedades previas que normalmente suelen ser de carácter respiratorio y cardiovascular y por tanto es tan importante este tipo de cuestiones. Y un único mínimo apunte de un minuto, no os agobiéis que es un minuto de divulgación porque vosotros seguramente me diréis, claro, Bea, ¿por qué se utilizan, por ejemplo, en esos índices, por qué se introduce variables como la humedad o como la velocidad del viento? Bueno, pues porque a veces la temperatura que hay no es necesariamente la que sentimos. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo, nuestro sistema de termorregulación lo lleva en nuestro cuerpo el hipotálamo. Entonces es el que se encarga, ese sistema de termorregulación, cuando hace mucho calor, activar nuestros sistemas de refrigeración. Tenemos muchos, pero digamos que el más importante es el sudor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Emitimos líquido que se queda en nuestra piel y nuestra idea es que se evapore. Si lo pensáis, un gas pues tiene más libertad de movimiento que un líquido, entonces para convertirse en gas, ese líquido lo que hay que hacer es romperle los enlaces y necesita energía. Y esa energía la coge del cuerpo y es por eso que nos refrigeramos.
¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos la atmósfera muy saturada de humedad, cuando hay mucha humedad, ese sudor no se puede evaporar. Por tanto, no funciona ese sistema de termorregulación y entonces nosotros no nos refrescamos y nuestro estrés térmico aumenta. Lo mismo puede decirse con el viento. Pues digamos que cuando hay una intensidad suficiente de viento, ese mecanismo de evaporación del sudor se hace más efectivo porque es como si dijera, es como si fuese facilitando la superficie que se expone a ese aire para evaporarse, o en sentido contrario, cuando por ejemplo tenemos mucho frío y activamos el sistema de termorregulación de agitación, o sea, nos agitamos y temblamos porque lo que hacemos es generar energía que se convierte en energía térmica, en una capa de calor que rodea el cuerpo, y llega el viento y nos la arrastra y nos obliga a temblar más y a pasar más frío. Bien, dicho esto, que es un pequeño apunte, es solo divulgación para que entendáis por qué estos índices tienen en cuenta otro tipo de variables. Bien, seguimos caracterizando el trimestre en Europa y en el mundo y bueno, pues hay que decir que en Europa el verano evidentemente sí que fue cálido, pero no ha sido de récord. Digamos que la temperatura media del trimestre se quedó 0,9 por encima de la media, pero muy lejos del 1,4 que se registró en el verano 2018, que es el top de la serie, es el verano más cálido. Y en cuanto a titulares, como siempre lo repasamos súper rápido. Entonces, junio ha sido el segundo junio más cálido del planeta desde que hay datos. Lo mismo ha sucedido en Europa, lo que pasa que ahí comparte protagonismo con el con el junio de 1999. Julio ha sido el tercer julio más cálido del planeta y volvemos a la extensión de hielo marino del Ártico, que fue la menor para un mes de julio desde que se monitoriza, es decir, desde 1979. Mientras que agosto ha sido el cuarto agosto más cálido del planeta desde que hay datos y los 5 agostos más cálidos han ocurrido en los últimos 5 años, que es lo mismo que dije el año pasado por estas fechas. Entonces, evidentemente, ahí hay claramente tendencias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos quedamos con el mapa de anomalías en las capas ya más altas de la atmósfera, el geopotencial de la superficie isobárica de 500 hectopascales. Las anomalías siempre miden lo que se sale de la normalidad. Como veis, en media, en el trimestre no ha habido grandes anomalías, pero a nosotros, sí en el Ártico, pero a nosotros nos interesa esa mancha amarilla que está en Eurasia, que lo que refleja es que ahí se han producido condiciones de estabilidad, condiciones anticiclónicas que justifican muy probablemente pues, cuestiones como las que ya ha comentado Rubén, como esa sea surface temperatura superficial del agua del Mediterráneo anómalamente elevada, que del otro lado en el Atlántico fuese un poquito más baja de lo normal, que en el sudeste peninsular sea un periodo seco. Está un poco condicionado a la presencia de esas altas presiones, sobre todo en altura, pero bueno, que en todo caso como veis, no ha habido grandes anomalías. Y nos vamos ya directamente a la predicción estacional de este otoño, que seguro que estáis deseando saberla. Ya os adelanto que hay señal en las dos variables que normalmente analizamos. Entonces, empezamos con precipitación. Se nos dice que hay una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercio inferior en toda España. ¿Y eso qué significa? Pues que lo más probable es que, en media, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, llueva menos de lo habitual en toda España. Y hacemos una puntualización. Eso no implica que no se produzcan puntualmente episodios de lluvias fuertes, especialmente en el área mediterránea. Pero lo que se comenta es que la media en general se va a quedar por debajo del valor habitual en cada punto. Y entendedme bien, porque no es lo mismo la media de lo que llueve en Galicia de lo que puede llover en Baleares. Entonces, en cada zona, lo respectivo, que va a ser menos de lo que cae normalmente. Y nos vamos a temperatura. Y de nuevo hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España. ¿Qué significa? Pues que va a hacer más calor de lo normal en toda España. Vamos a analizar un poquito más, a ver si podemos sacarle algo de jugo a esto. Entonces, nos quedamos con ¿qué significa eso? Bueno, pues el tercil superior de temperatura. Lo que nos están diciendo es que la temperatura media de ese trimestre, como mínimo, va a ser la que se incluye en ese mapa. Es decir, por ejemplo, que en Lugo la temperatura media de los 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, puede estar en torno a 11 grados. Bueno, realmente como mínimo. No es decir mucho porque así tampoco nos hacemos mucha la idea. Entonces, nos vamos a la siguiente imagen, que es la diferencia entre el tercil superior y la mediana. Realmente ese mapa lo que nos dice es cuál va a ser esa anomalía, que esperamos que sea positiva, como cuánto por encima de las medias va a estar en cada sitio como mínimo. Entonces, en general, en toda España como mínimo, pues ese trimestre va a estar 0,6 grados por encima de la media. Recordad que os acabo de decir que el verano en España fue de 0,9. Aquí estamos diciendo que como mínimo el próximo trimestre va a ser de 0,6. Pero si os fijáis en esos puntos más marcados, más en color rojizo, marrón, ahí es donde se espera que la anomalía sea mucho más significativa, que incluso se acerque al grado. Y estamos hablando, pues como veis, zonas altas del sistema central, de la Ibérica, Sierra de Gredos, incluso también el cuadrante noroccidental. Y en esas zonas es donde previsiblemente pues más se puede notar esa anomalía positiva. Y un poco como resumen deciros
para no liaros con tantos datos, que en el próximo trimestre se espera tiempo más seco y más caluroso de lo normal en cada zona. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar. A ver, dejo de compartir y si queréis pues abrimos turno de preguntas. Y gracias. Efectivamente, si tenéis preguntas, pues nos las podéis plantear ahora. Y si no, es que está todo súper bien explicado. ¿O ha quedado todo lo suficientemente confuso también? A mí no me ha llegado ninguna, ¿eh? ¿No? Por ningún medio. Hombre, ninguna tampoco es muy agradable, pero bueno. Por lo menos una. Hola. Hola. ¿Me oís? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Soy Rosa Basteiro de Radio Nacional. Sí. Yo quería pediros una apuesta, ¿no?, por más o menos las temperaturas, en cuánto podrían estar de media en este trimestre, pues más o menos un poco por zonas, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, más allá de la media. Si en el norte, como decía, iba a estar 1 grado por encima de lo normal, ¿a qué se refiere a ese grado por encima de lo normal? Y en el sur, este, oeste, pues cómo va a estar, o en la zona centro. Gracias. A ver, vale, a ver un segundo que voy a compartir la presentación de PowerPoint. A ver, en realidad es ese mapa el que nos interesa. Eso nos dice exactamente como mínimo por encima de cuánto va a estar en la media del trimestre. Es decir, por ejemplo, en este punto de la Sierra Central, más o menos por aquí, no sé si se me ve el señalador el ratón, debería estar como casi cerca de 1 grado por encima de lo que es habitual en el trimestre. ¿Qué pasa? Que efectivamente en este momento no tenemos los valores climatológicos habituales de lo que es ese trimestre. Habría que compararlos, pero lo que sí se puede decir es que en esas zonas de ese mapa que veis ahí indicadas en color granate, es probable que la anomalía sea de en torno a 1 grado por encima. 1 grado por encima ya es un valor como muy, muy significativo. Recordad, este verano fue de 0,9 por encima y, bueno, 1 grado, pues evidentemente es mucho y estamos diciendo que eso sería como mínimo, muy probablemente. Entonces, sobre todo quedaros con esas zonas más oscuras, es donde más se va a notar esa anomalía positiva. Lo que faltaría es cruzarlo con un mapa que marcase cuál es la temperatura media de ese trimestre, que realmente, sinceramente, en este momento no lo tenemos. La próxima rueda de prensa lo que haremos es presentaros al lado la media para ver si se puede inferir exactamente la cifra exacta. Beatriz, ¿podrías verbalizar tú las zonas que más van a padecer esta anomalía para las radios, por favor? Sí, está indicado en la nota de prensa, pero yo te lo digo. Las zonas que pueden presentar una anomalía cercana al grado positivo son zonas altas del sistema central, de la Ibérica, el cuadrante noroccidental y también la Sierra de Cazorla. Perfecto, muchas gracias. Nada. A ver, tengo una pregunta del diario El Mundo. Os preguntan que es relativo al ciclón que está afectando a Grecia y al sur de Italia. Y preguntan cuál es el riesgo de que veamos este tipo de fenómenos en España. Bueno, el ciclón que está afectando a Grecia, ¿no?, que se denomina Llanos y que está considerado un Medicane o un ciclón mediterráneo con características tropicales, ¿no?, actualmente con vientos de tormenta tropical. Bueno, es un sistema de bajas presiones muy peculiar que ya, bueno, Medicanes de este tipo ya se han registrado pues cerca de España. Ahora mismo tendría que consultar más bibliografía, pero recuerdo uno pues que afectó a las Islas Baleares en el otoño de 2011, ¿no? También un mecanismo de formación parecido, una dana en las capas altas de la atmósfera con bajas presiones en superficie, un mar muy cálido, empiezan a dispararse las tormentas y todo ello se va conjugando para que estos ciclones alcancen o tengan características muy similares a las de los ciclones tropicales, pero siempre hay que destacar que no son exactamente ciclones tropicales. Una de las cosas que más los diferencia con las tormentas tropicales o los huracanes que vemos en la cuenca atlántica es su tamaño, ¿no? Normalmente estas medicanes son de tamaño bastante más pequeño, pero ojo, cuidado porque pueden provocar muchos daños y de hecho en Grecia pues ya se está hablando, decimos, de vientos sostenidos de tormenta tropical de 90 km por hora o más y sobre todo lluvias torrenciales en la península del Peloponeso y zonas litorales del continente
pues que van a ser torrenciales y que pueden provocar muchos daños. En España, como digo, ya se han producido, no son fenómenos demasiado frecuentes, se pueden contar pues que quizás con una media que llegue como mucho de 1 al año o menos. Pero bueno, sí, claro, estamos en el entorno mediterráneo, ya hemos visto que las temperaturas del Mediterráneo pues están subiendo de manera clara en verano, también el resto del año, pero en verano claramente, y por supuesto que este tipo de ciclones de características tropicales, estos medicanes, pueden aparecer en nuestro entorno en el futuro. Sí, yo voy a hacer un comentario también, confirmando lo que dice Rubén. Medicanes siempre ha habido. Quizás ahora lo que tenemos es que estar pendientes un poco de su intensidad. Si de cara al futuro, pues a lo mejor se vuelven más intensos o no, pero como tal, medicanes siempre ha habido. A ver, del Independiente nos preguntan, bueno, os preguntan, mejor dicho, si este otoño va a haber gotas frías o danas. Pues como ya explicaba yo en la previsión estacional, el hecho de que sea más seco de lo normal en cada zona de cada punto de España no significa que no se produzcan esos episodios. De hecho, es previsible que alguno evidentemente suceda, porque al final nosotros lo que hacemos es un cómputo general de los 3 meses. Entonces, los episodios torrenciales se pueden producir y luego pues estar seguidos de periodos secos que al final dejen una media por debajo de lo habitual, pero eso no descarta para nada, en absoluto, pues la presencia de episodios, incluso de lluvias torrenciales, por ejemplo, en el área mediterránea. No se descartan en absoluto, para nada. ¿Más preguntas por ahí? Está muy tímido el público. Esperar, que llega otra, por hablar. Esta es de Servimedia. Nos preguntan, a ver, si la previsión es que el otoño sea 0,6 grados más cálido de lo normal, ¿eso quiere decir que podría ser el otoño menos caluroso del último lustro, ya que las anomalías del otoño fueron 0, grados más en 2015, 1,0 grados en 2016, 0,9 en 2017 y 1,0 en 2018? Y 0,7 en Me 2019. encanta la pregunta porque así ya de pregunta. paso nos la repasa a todos, ya apuntamos los datos. A ver, la cuestión es, nosotros estamos diciendo en media que como mínimo va a ser 0,6, pero hasta dónde va a llegar no lo sabemos. Entonces, por ahora sí que podemos decir que apunta a que va a ser caluroso. Quizás la señal inicial no parece que vaya a ser extremadamente caluroso, pero es un valor mínimo, es el umbral mínimo. No significa que se vaya a quedar ahí, es probable que suba de ese valor. O sea, nosotros no acotamos por arriba, acotamos por abajo. Entonces os decimos que como mínimo seguramente va a ser de 0,6, pero hasta dónde va a llegar no podemos cuantificarlo. Las predicciones estacionales todavía están en desarrollo y son de las más difíciles como producto de los que realizamos en AEMET. Sobre todo en otoño y primavera, ¿no? En las estaciones equinocciales, como hay tanta variabilidad, pues cuesta un poquito siempre más. decimos además que en verano es cuando tenemos un mejor skill, mejor habilidad predictiva y sobre todo en la variable temperatura, que es una variable primaria. Para que lo entendáis, sería como un ingrediente, el primer ingrediente, y es fácil de entender, pero la lluvia sería como un ingrediente derivado de otro ingrediente, entonces ya todavía se complica más la predicción. Entonces, en la variable precipitación, pues sí, con prevención, ya bastante hacemos, pero... De hecho, siempre hablamos de escenarios más probables, es decir, que cuando decimos el otoño va a ser cálido, ¿vale? Eso es el escenario más probable, ¿no? Dividimos en lo que ha comentado Bea, terciles, frío, normal o cálido, y toda la predicción que se basa en analizar un montón de modelos climáticos y demás, te dan una mayoría pues, que hablan de un otoño cálido, un escenario más cálido, pero siempre no es una predicción determinista, no decimos va a ser más cálido, no, lo más probable es que sea más cálido, pero teniendo en cuenta que las probabilidades de los otros escenarios no suelen andar muy lejos de la del mayoritario, ¿no? Es una predicción sujeta a mucha incertidumbre y insistimos, especialmente en la lluvia, especialmente en las estaciones equinocciales, en primavera y en otoño. Pero bueno, nos quedamos con ese reto y la próxima rueda de prensa podemos empezar diciendo, pues a Entraremos ver, ¿dónde se quedó ese 0,6? Exacto. ¿Alguna cosa más? A mí no me ha llegado ninguna por ningún medio. No sé si tengo a un José con una mano levantada, ¿puede ser?
¿Quiere preguntar? ¿Lo veis? ¿O soy solo yo? No, yo no veo manos levantadas, ¿no? Es que tiene el micro cerrado. Si eres José, habla. O sea, porque creo que tienes la mano levantada, pero bueno, nada, olvídate. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos ya aquí. Muchas gracias, como siempre, por vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo a todos y hasta la próxima rueda de prensa. Hasta luego. Saludos, muchas gracias. A vosotros.